He aquí el reino de la noche, donde se oculta el rostro de Dios y un cielo en llamas se convierte en el cementerio de un pueblo evaporado. Estas palabras de Elie Wiesel siempre me han parecido una de las descripciones más desoladoras del Holocausto. Pero hoy, con los documentos que tenemos sobre la mesa, nuestro análisis no se va a centrar solo en el horror en sí, sino en algo que quizá es, más inquietante, lo que pasó después. O sea, ¿cómo es posible que miles de los arquitectos de esa atrocidad de repente se desvanecieran? Exacto. Es la pregunta fundamental. Y la misión de este análisis es precisamente esa. Vamos a desgranar el contenido de un libro clave, La huida de las ratas, para entender esa maquinaria. La maquinaria de la evasión que se puso en marcha, no solo la burocracia del genocidio, que ya es terrible, sino las sorprendentes redes de escape que se tejieron. Y esa búsqueda de justicia que, es que llega hasta hoy. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto, porque para entender la huida primero hay que entender la escala de lo que se organizó. Los documentos nos recuerdan el ascenso de Hitler, la persecución. Pero el salto de la persecución a un plan de exterminio a escala industrial tiene un momento y un lugar, ¿no? El punto de inflexión fue la conferencia de Wannsee, el 20 de enero del 42. Así es. Y lo que es absolutamente escalofriante de Wannsee no es la brutalidad, es la frialdad, la normalidad. O sea, la reunión es en una villa de lujo, junto a un lago, a las afueras de Berlín. Se sirvió coñac. Se sientan 15 altos funcionarios, la mayoría con doctorados, gente muy preparada. Y en apenas 87 minutos coordinan la logística para asesinar a 11 millones de personas. 87 minutos, es menos de lo que dura una película. Y el objetivo de la reunión, que esto es importante aclararlo, Sí, esto es clave. no era decidir si se iba a llevar a cabo la solución final. Esa decisión ya estaba tomada. Exacto. La reunión, liderada por un Reinhard Heydrich implacable, era puramente administrativa. O sea, se trataba de coordinar a los ministerios, transporte, justicia, asuntos exteriores, que la maquinaria funcionara sin fricciones, ¿sabes? Y ahí es donde emerge la figura de Adolf Eichmann. Pero no como un fanático, sino como el gerente perfecto, el burócrata supremo del mal. El hombre de las hojas de cálculo. Literalmente. O sea, Eichmann llegó a Wannsee con informes, con cifras. Sabía cuántas personas cabían de pie en un vagón de ganado para optimizar los transportes. Hablaba de procesamiento, de evacuación. Convirtió el genocidio en un problema logístico. Y eso es lo que hiela la sangre. No fue la obra de 4 sádicos. Fue un esfuerzo coordinado del Estado, de gente educada, eficiente, que aplicó su talento a industrializar la muerte. Y esa misma maquinaria, esa burocracia, es la que, al caer el Tercer Reich, parece que muchos intentaron usar para borrar sus huellas. Millones de muertos, Europa en ruinas, y los responsables tienen que rendir cuentas. Pero aquí la historia da un giro de novela de espías, ¿no? Muchos de los nombres más siniestros, Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, Joseph Mengele, el ángel de la muerte, el propio Eichmann, consiguen huir. Se empieza a hablar de la ruta de las ratas. Y cuando se habla de esa ruta, casi automáticamente surge un nombre: Odessa. Claro. Es lo primero que se te viene a la mente. Una organización secreta de antiguos SS, una especie de espectre nazi. Sacada de una novela de Frederick Forsyth, ¿verdad? Totalmente. Pero los documentos que analizamos pintan un cuadro muy, muy diferente. Completamente. Es uno de los grandes mitos de la posguerra. La realidad, y la que revelan los informes de inteligencia de la época, era menos centralizada. Pero quizá por eso era más inquietante. El término Odessa apareció en un memorándum del contraespionaje de Estados Unidos en el 46, pero no se refería a una red de escape global. Era, al parecer, una simple contraseña entre prisioneros de las SS, para identificarse entre ellos. No había una gran organización monolítica. Entonces, si Odessa como tal no existía, ¿cómo escaparon miles de ellos? Porque el hecho es que lo hicieron. Lo hicieron. Vaya, sí lo hicieron. A través de varias redes de evasión más pequeñas, pero muy eficientes. Eran casi como franquicias del mal, más difíciles de rastrear. Los documentos identifican 3 rutas principales. La más notoria era el Pasillo Vaticano o la Ruta de los Conventos. Operaba desde Roma y Génova. Luego estaba la Ruta de la Araña, con su centro neurálgico en la España de Franco. Y una tercera, la Ruta Libertad, que llevaba criminales a Estados Unidos y Canadá.
Vale, entiendo las rutas, pero una ruta necesita infraestructura, pasaportes falsos, escondites, contactos, dinero. Alguien tuvo que mover los hilos, ¿no? Y aquí es donde la historia se vuelve inverosímil. ¿Quiénes les ayudaban? Pues aquí es donde los documentos apuntan a sitios muy incómodos. Una de las figuras centrales en la organización fue un capitán de las SS, Carlos Fultner. Lo curioso de Fultner es que había nacido en Argentina de padres alemanes. Le daba una coartada perfecta. Tras la guerra, establece su base de operaciones en Madrid, con la protección de Franco, y desde ahí coordina una logística impresionante. ¿Y cuál era su conexión con el Vaticano? Porque has mencionado el Pasillo Vaticano. Fultner viajaba constantemente a Roma, y allí se reunía con una figura clave en toda esta trama, el padre Krunoslav Draganovic, un sacerdote croata que era el secretario del Instituto San Girolamo. Este instituto, que parecía una institución religiosa normal, se convirtió en el epicentro de la ruta de los conventos. Espera un segundo, ¿me estás diciendo que la Pontificia Comisión para la Asistencia, una organización benéfica del Vaticano, se convirtió en una agencia de viajes para criminales de guerra nazis? Es que es demoledor. ¿Por qué? O sea, ¿cuál era la motivación? Es la pregunta del millón, sí. Y un informe desclasificado de la inteligencia estadounidense del 46 es bastante explícito. La motivación parece ser puramente ideológica. Un anticomunismo visceral. Consideraban que los nazis eran un mal menor frente a la amenaza soviética. O incluso un mal necesario. El informe menciona al cardenal francés Eugène Tisserand. Estaba convencido de que una invasión soviética de Europa Occidental era inminente. Y su lógica, por perversa que suene, era que resultaba vital tener un contingente de expertos nazis con experiencia contra los comunistas posicionados en Sudamérica, listos para ser reactivados si estallaba una tercera guerra mundial. O sea que la misma institución que se presenta como el faro moral del mundo estaba, en la práctica, reciclando a los verdugos del Tercer Reich para una futura guerra santa contra el comunismo. ¡Qué barbaridad! Efectivamente, la Pontificia Comisión para la Asistencia, la CPA, que en teoría debía ayudar a refugiados de guerra de cualquier bando, se convirtió en una fábrica de documentos de identidad falsos para gente como Klaus Barbie o Adolf Eichmann. Se les daban papeles de la Cruz Roja a nombre de refugiados apátridas. Y con eso podían solicitar un visado para Argentina o Bolivia. La maquinaria de ayuda, en lugar de socorrer a las víctimas, ayudaba a escapar a los verdugos. Es una locura pensar en esta red funcionando a pleno rendimiento. Pero claro, no todos lo consiguieron. Mientras esta gente movía hilos en Roma y Madrid, algunos de los grandes jerarcas estaban en el banquillo en Nuremberg, y su estrategia de defensa es casi tan reveladora como sus crímenes. Sí, porque en Nuremberg se estableció un patrón, un guión que se repetiría décadas después. Los documentos resumen las 4 grandes excusas, que se convirtieron en la norma. La primera, la negación simple. Yo no estuve allí, yo no lo hice. La segunda, culpar a superiores que, convenientemente, ya estaban muertos. Hitler, Himmler, Heydrich. La tercera, que es quizá la más indignante, era alegar ignorancia. El famoso «yo no sabía nada». Un comandante de un campo de exterminio diciendo que no sabía lo que pasaba a su alrededor. Y la cuarta, la que se ha convertido en un clásico. La obediencia debida. Yo solo cumplía órdenes. Era una forma de diluir la responsabilidad personal hasta hacerla desaparecer. Yo era solo un engranaje, ¿sabes? Pero Y lo fundamental, y los textos lo subrayan, es que en esos juicios iniciales, ninguno se atrevió a negar el Holocausto. no podían. Las pruebas eran demasiado abrumadoras. Las primeras imágenes de los campos liberados estaban ya recorriendo el mundo. Su estrategia no era negar el crimen, sino distanciarse de él. Claro. El caso de Hermann Göring es paradigmático. Durante semanas se mostró arrogante, desafiante, negando cualquier implicación directa en la solución final. Su defensa parecía sólida, hasta que la Fiscalía presenta una prueba irrefutable. Un memorándum del 31 de julio del 41. En ese documento, firmado de su puño y letra, Göring daba la orden directa a Heydrich de tomar las medidas necesarias para la solución final de la cuestión judía. Cuando vio su propia firma en ese papel, su defensa se derrumbó. Ya no podía negarlo. Pero la caza de criminales no terminó en Nuremberg. Se suponía que debía continuar, aunque lo hizo de forma muy imperfecta, ¿no?
y a veces con revelaciones que salpicaban a los propios vencedores. Desde luego. Uno de los episodios más vergonzosos salió a la luz con el informe Ryan en 1983, un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ese informe reveló, con todo lujo de detalles, cómo la propia inteligencia estadounidense había reclutado, protegido y financiado a Klaus Barbie, al carnicero de Lyon. Al responsable de la tortura y asesinato de miles de personas, incluido Jean Moulin, el líder de la resistencia. El mismo. ¿Y por qué lo protegieron? Me lo imagino. Anticomunismo. La misma razón que el Vaticano. Lo usaron como informante en la Alemania ocupada, y cuando los franceses exigieron su extradición, la inteligencia estadounidense le facilitó una de esas rutas de las ratas para que escapara a Bolivia. Lo utilizaron y luego se deshicieron de él. Lo que nos lleva al dilema actual, que los documentos también abordan. La búsqueda de justicia continúa, pero los últimos criminales nazis que encuentran son nonagenarios. El caso de Oskar Gröning es un ejemplo perfecto. Sí, Gröning era el contable de Auschwitz. Su trabajo era confiscar el dinero de los prisioneros que llegaban al campo, justo antes de enviarlos a las cámaras de gas. Fue cómplice directo del asesinato de al menos 300.000 personas. Y finalmente fue condenado en 2017, a los 96 años. Y es aquí donde sus abogados intentaron un último recurso legal muy polémico. Sí, argumentaron que, por su edad y su salud frágil, encarcelarlo violaba su derecho fundamental a la vida. Sostenían que el Estado no tenía derecho a acortar su vida, por muy terribles que fueran sus crímenes. Una defensa audaz. ¿Y qué respondió el tribunal? La respuesta del juez fue demoledora. Desestimó el recurso con una contundencia implacable. El auto judicial destacaba la terrible ironía del argumento, y cito casi textualmente, porque es una frase para la historia. Decía, se señala que ni Oskar Gröning ni sus compañeros de las SS en Auschwitz mostraron jamás la más mínima preocupación por la frágil salud de los millones de prisioneros que perdieron la vida en aquel infame lugar. La justicia, aunque tardía. Debía cumplirse. Hemos recorrido un camino muy oscuro en este análisis, desde la planificación casi corporativa de un genocidio, pasando por esas redes de huida que involucraron a figuras en el Vaticano, en la España de Franco, hasta una búsqueda de justicia que se extiende casi 80 años. Para cerrar, hay una reflexión del cazanazi Simon Wiesenthal, que creo que resume muy bien la inquietud que genera todo esto. Él pasó su vida persiguiendo a estos hombres y llegó a una conclusión perturbadora. Decía que el 90% de sus clientes, como él los llamaba, eran, antes y después de la guerra, gente normal, buenos padres, vecinos amables, ciudadanos corrientes, pero que al ponerse el uniforme se convertían en monstruos. ¿Y cómo explicaba él esa transformación? Wiesenthal creía que la clave estaba en una sola palabra: el deber. No lo hicieron por sadismo, aunque a veces lo hubiera. No lo hicieron por dinero. Lo hicieron porque sentían que era su deber. Se convencieron de que cumplían con una obligación, y esa justificación moral les permitió cometer las mayores atrocidades. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar, extraída de ese sermón del pastor Martin Niemöller, su famoso poema. Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. La pregunta que resuena después de todo esto no es solo qué hicieron los verdugos, es la misma pregunta que se hizo el fiscal británico en Nuremberg, Lord Russell. ¿Qué papel jugaron los testigos mudos y silenciosos? El poema de Niemöller nos obliga a plantearnos una cuestión incómoda, que sigue vigente hoy, ¿no? ¿Dónde termina la inacción y dónde exactamente empieza la complicidad?